En este video estudiaremos los tipos de fracciones, recordando que una fracción, ¿sí?, tiene la siguiente configuración: A dividido B, donde A, el número que está arriba de la barrita, ¿sí?, yo le llamo como barrita, lo identificamos como numerador, ¿sí?, y a la parte que está abajo del numerador, es decir, a la parte del dividendo, se llama denominador. Ahora, dentro de los tipos de fracciones podemos encontrar las fracciones propias. Nos dice que son mayores que 0, pero menores que 1. Imaginemos que entonces vamos a contar desde 0, 1, 2, 3, 4 hasta el infinito. Entonces tenemos 0, ¿sí?, 1, 2, 3, etcétera, hasta el infinito. Vemos que acá dejamos un espacio dentro del 0 y 1. Entonces, todas las fracciones propias van a estar dentro de este espacio, ¿sí? Es decir, podemos encontrar aquí un medio, 3/5, un quinto, por ejemplo, ¿sí? Estas fracciones son propias porque están dentro del rango de 0 y de 1. Si hay fracciones fuera de 0 a 1, ya se consideran otro tipo de fracciones. Las que vamos a estudiar en este caso son nada más dentro de este rango. Una vez aclarado esto, entonces, ¿cómo vamos a identificar? Además de que ya sabemos que están dentro de 0 y 1, el tipo de fracción va a ser que el numerador va a ser menor que el denominador. Es decir, si tenemos 3/5 o tenemos un medio o tenemos 10/20 o tenemos 8/10. Si nos damos cuenta, hay un cierto patrón. Quiere decir que el denominador, ¿sí?, denominador son todos los que están dividiendo. Estos de acá, los de abajo, son mayores que los numeradores, que son los que están arriba, ¿sí?, los que estoy colocando de color amarillo. Nos damos cuenta que en todos los denominadores son mayores que sus numeradores. También están los tipos de fracciones impropias. Nos dice que representan más de la unidad. Además, los podemos identificar porque el numerador es mayor que el denominador. Ok, por ejemplo, teníamos en las fracciones propias de 0 a 1, ¿recuerdan? Y además habíamos puesto 2, 3, 4, etcétera. Entonces acá vamos a dejar otro espacio hasta el número 2. Recordamos, todos los que están aquí dentro del 1 y 0 son propias. Ahora, todas las fracciones que podemos encontrar de 1 a 2, podemos encontrar de 2 a 3 y de 3 al infinito, es decir, a 4, de 4 a 5, 5 a 6, etcétera. A partir, ¿sí?, de 1 en adelante, todas las fracciones que aparezcan acá son impropias y las podemos identificar porque nos dice que el numerador es mayor que el denominador, es decir, 5 medios, 3 medios, ¿sí?, 10/5, 8 tercios, etcétera. Nos damos cuenta entonces que el numerador, ¿sí?, es más grande que el denominador. Otro tipo de fracciones son las unitarias. Nos dice que son las fracciones que representan la unidad, o sea, el 1. Y las podemos identificar de la forma de que el numerador y el denominador son siempre iguales. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, tenemos en el numerador 3 y el denominador también es el mismo número, o sea, 3. Ejemplo, 10 sobre 10, 1 sobre 1, 2 sobre 2, 30 sobre 30, 100 sobre 100, 101 sobre 100, ¿será? No. ¿Por qué? Porque el numerador es distinto al denominador. Entonces siempre tienen que ser iguales, ¿sí? Este otro tipo de fracción son las decimales, que nos dice que el denominador, ¿sí?, va a estar como una potencia de 10. O sea, tenemos los números 3 décimos, 2 décimos, 8 décimos, 25 décimos, etcétera. Vemos que la potencia 10 siempre aparece y esta nos va a dar una igualación a un número decimal. A manera de conclusión, entonces indaguemos en la teoría de las fracciones propias e impropias que suele ser confundidas usualmente por los estudiantes. En las propias, el denominador es mayor al numerador. Es decir, tenemos 2 tercios y gráficamente podemos representar esto con un rectángulo o cualquier figura, que esta figura va a representar 1, ¿sí?, la unidad, ya que en las propias estará en el rango de 0 a 1. Ok, acá
El denominador nos va a representar las partes en las que vamos a dividir esta unidad, es decir, en tres partes iguales, 1, 2 y 3. Vemos que cada espacio entonces tendrá un valor de 2 tercios, 2 tercios, 2 tercios y 2 tercios, que al sumar las tres partes nos tiene que dar la unidad, ¿sí? Ok. Ahora, el numerador nos va a representar, ¿sí? ¿Cuántas partes vamos a seleccionar? Acá nos dice que 2. Entonces seleccionamos 2 partes y gráficamente entonces se representa de esta manera. Ahora, en las impropias va a ser lo contrario. El numerador va a ser mayor al denominador. Usando otra vez esta configuración de números tenemos 3 dividido 2. Entonces nos dice que el numerador va a ser mayor al denominador. Ahora, gráficamente tenemos este cuadrado que representa la unidad. Nos dice que vamos a tener que dividir dentro de 2 este cuadro, ya sea de esta forma o de esta forma. Creo que es mejor de esta forma. Este cuadrado. Ok, entonces lo dividimos ya dentro de 2. La parte ahora del numerador nos va a decir cuántas partes vamos a seleccionar. Démonos cuenta que aquí nos dice que tenemos que seleccionar 3 partes, pero aquí solo tenemos disponibles 2. Por lo tanto, hacemos una copia exacta, ¿sí?, de este cuadrado y nuevamente lo dividimos dentro de 2 como estaba el primero. Entonces, como nos dice que tenemos que seleccionar 3 partes, sería 1, 2 y ahora en el segundo cuadrado tomamos la tercera parte, ¿sí? Entonces, de esta forma representaríamos las fracciones impropias, ya que van más allá de la unidad, ¿sí? O sea, sería 1 más un pedacito, es decir, 3 medios. Y listo.